Vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículos 19 al versículo 22. Y leo en favor de ustedes, mis hermanos, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El título de nuestra enseñanza en esta mañana: Cristo, fundamento y arquitecto de su iglesia. Cristo, fundamento y arquitecto de su iglesia. A través de este capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, nos ha recordado nuestras miserias, nos ha recordado cuál era nuestra vida sin Cristo, nos recordó que por naturaleza éramos hijos de ira, pero al mismo tiempo el apóstol nos ha mostrado el gran amor con que Dios nos amó. Nos ha mostrado cuán abundantes son las riquezas de la gracia de Dios. Y nos ha mostrado que la obra de Dios en nosotros ha sido vistosa, notoria, abundante, más allá del pecado y aún más allá de la muerte. También el apóstol nos ha recordado que por esa gracia abundante de Dios, los de cerca, es decir, los judíos, y los de lejos, los gentiles, o sea, nosotros hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque estábamos separados, pero que en Cristo todos nosotros fuimos reconciliados. Y ahora estamos unidos a Cristo. Fuimos unidos a Él en su muerte. Fuimos unidos a Él en su resurrección. Y que ahora mismo estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tanto judíos como gentiles estamos en Cristo. Es decir, somos un solo pueblo. Es un único pueblo de Dios. Es de esta manera que el apóstol nos da una comparación o una metáfora para indicar que este pueblo, esta iglesia, esta congregación de los santos hechos perfectos, de la iglesia de todos los tiempos, de todas las edades, va siendo edificada, va en crecimiento, pero que esa edificación y ese crecimiento es obra misma de Cristo Jesús. La pregunta aquí, mis hermanos, es: ¿por qué Pablo, usado por el Espíritu Santo, llama al pueblo de Dios en términos de una familia? ¿Y por qué la llama en términos de un edificio? Pues es lo que vamos a considerar en esta mañana. Recuerde el título de nuestro sermón: Cristo, fundamento y arquitecto de su iglesia. Y lo primero que menciono a ustedes, mis hermanos, es que Cristo nos hace familia. Y es lo que encontramos en el versículo 19. Cristo nos hace familia. Dicho en términos prácticos, quien está a tu lado es un familiar tuyo. Si no lo conocías, preséntese al final del culto. ¿Y por qué somos familia? Porque juntos somos
hermanos, tenemos un mismo Padre y somos coherederos con Cristo. Somos familia porque Dios nos ha escogido. En amor, dice el versículo 4 y 5 del capítulo 1. Somos familia porque somos adoptados como hijos suyos. Nos ha sellado con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Coherederos con Cristo para recibir una herencia reservada en los cielos. Y esto nos muestra que Dios no solamente gobierna, sino que es un Padre que ama. Por eso nosotros como familia de Dios tenemos una identidad. En sentido vertical somos hijos de Dios, pero en sentido horizontal somos hermanos. Y eso nos hace la distinción de una familia. El término que usa Pablo aquí para familia en el versículo 19, si usted mira, dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros ¿de cuál familia? De la familia de Dios. Y esta palabra familia describe a alguien que pertenece a la iglesia, no a las paredes, hermanos, no. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de personas. Y cuando hablamos de iglesia, lo podemos hablar en términos de familia. Y esta palabra que el apóstol usa acá nos habla de pertenencia, nos habla de cercanía. Y por eso es que somos edificados, pertenecemos a la familia de Dios. El apóstol nos refiere que antes éramos extraños, sin identidad, estábamos lejos, sin Dios, sin ley, sin esperanza en este mundo, totalmente perdidos, camino a la destrucción, rumbo al infierno. Pero por la obra de Cristo y por ese gran amor con que Él nos ha amado, ahora somos miembros de su familia. Dios es nuestro Padre y coherederos juntamente con Cristo Jesús. En este punto de que Dios nos hace familia, el verso 19 nos da dos términos que es importante que ustedes los consideren, los evalúen, los mediten, los piensen una y otra vez. Y esos dos términos que usa el apóstol para indicar a quienes no pertenecen a la iglesia, quienes no están en la iglesia. Y repito, no es estar en el lugar físico, no, es estar dentro de las personas que se describen como los hijos de Dios. El apóstol Pablo aquí nos dice: miren, si ustedes hacen parte de la familia de Dios, ustedes ya no son extranjeros, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Hacemos parte de la familia de Dios. Por consecuencia, ya no somos extranjeros o extraños, y mucho menos somos advenedizos. Gracias, mi hermana. En la familia de Dios no existen extranjeros. En la familia de Dios no existen extraños, no existen foráneos. ¿Quién es un extranjero? Es alguien que está excluido totalmente de la ciudadanía del reino de los cielos. O sea, no pertenece a esta ciudadanía del reino de los cielos. Todos nosotros somos de nacionalidad colombiana. Todos somos colombianos. Pero si viene un extranjero de Argentina, la pregunta es: ¿hace parte de la nacionalidad colombiana?
No, ¿por qué? Porque su nacionalidad es de Argentina. Nosotros somos conciudadanos, nos dice el versículo 19, ¿de cuál reino? Del reino de los santos, del reino de Dios, del reino de Cristo. Y si alguien es extranjero y está en medio de nosotros, pues no hace parte del reino de los cielos, está fuera. Y esta es una aplicación muy importante la que quiero hacer, porque tú puedes estar aquí en medio de los creyentes, pero puede ser que no seas creyente. Puedes estar aquí como entre cristianos, pero no eres un cristiano. Puedes estar en este lugar, pero puede ser que estés excluido de la familia de Dios. ¿Y por qué? Porque quizás no has nacido de nuevo. Es probable que sigues muerto en delitos y pecados. Y por eso el segundo término Pablo lo usa con un énfasis muy definido y le llama advenedizo. ¿Y qué es un advenedizo? Es un residente temporal. Es alguien que está de paso en la iglesia. Un visitante. Un advenedizo es aquella persona que en esencia no hace parte, está de momento, está por un rato, está por un tiempo, pero no hace parte de la iglesia. Y esto sí que tiene que ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque de hecho a la iglesia vienen muchos visitantes. ¿Y por qué no permanecen? ¿Por qué no continúan? ¿Por qué no avanzan? Por una razón, porque es probable que apenas sean advenedizos. Pero el apóstol dice que para los hijos de Dios, los creyentes, la iglesia, los verdaderos, los genuinos, ellos hacen parte de la familia de Dios y ya no son ni extranjeros ni son advenedizos. Son personas que van a permanecer y permanecerán para siempre. No son visitantes, son de una nacionalidad ya definida, una nacionalidad bien marcada, una nacionalidad bien asidua. Es decir, están firmes en el reino de los cielos porque sencillamente son la familia de Dios. Esa es la realidad. Con esta realidad se nos indica que somos pertenecientes o pertenecemos a la familia de Dios y que tenemos una conciudadanía, la conciudadanía de los santos. A veces se hacen muchos esfuerzos, sobre todo en nuestro país, para obtener la visa americana. Y se hacen todavía muchos esfuerzos para adquirir la nacionalidad americana, es decir, ser un ciudadano estadounidense. Y muchas personas cuando van a solicitar la visa se frustran, lloran, porque no pueden ir a los Estados Unidos. Algunos hasta hacen pataleta. Pero hay una mejor ciudadanía que la americana, y es la ciudadanía del reino de Cristo. Y para obtener la visa, permítamelo de esta manera, solo es necesario poner la fe en el Hijo de Dios. Poniendo la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, nos hacemos ciudadanos de un reino mejor, que es el reino de Cristo Jesús. Y estamos con aquellos santos, dicen los santos, los otros santos. ¿Cuáles santos? Abraham, por ejemplo, Moisés, Daniel, Jacob, Isaac. Todos esos santos del Antiguo Testamento también hacen parte de esta familia.
porque también creyeron a Cristo Jesús. Y un día ellos y nosotros estaremos delante del Cordero en el reino de Cristo Jesús. Así que la distinción que tenemos como familia de Dios es lo mejor. La distinción que tenemos como conciudadanos del reino de los cielos es una distinción honorífica, mucho mejor que las de este mundo y mucho mejor que las de esta tierra. Los hijos de Dios compartimos una misma ciudadanía, compartimos una misma identidad. Todos los que pertenecemos a esta familia gozamos de las mismas promesas. Hacemos parte del mismo hogar. Estamos cerca del mismo Padre, de un Padre que es tierno y de un Padre que es amoroso. Todos disfrutamos de este hogar, disfrutamos de la misma familia, porque es la familia de Dios. Amén. Cristo nos hace familia, nos hace su familia, por su obra, por su muerte, por su sangre. Él nos ha hecho de nosotros familia. Amén. Ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino somos conciudadanos. Usted tiene la visa del reino de los cielos. Y esto es muy importante, amados hermanos. No la va a perder. Hermanos, si has creído al Evangelio, no lo van a deportar, porque usted no es un ilegal. A veces allí a los Estados Unidos muchos se van como dicen popularmente, por el hueco. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se van de qué forma? Ilegal. Y cuando los sorprenden sin los documentos porque no están en regla, ¿qué hacen? Los deportan. Ahora, ¿habrá alguien que ingrese al reino de los cielos y sea deportado? ¿O alguien está en esta mañana de ilegal? ¿O tienen todos sus documentos en regla? Bueno, la Biblia nos dice, amados hermanos, que si hemos creído al Evangelio, si hemos sido bañados y limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todo está en regla, todo está en orden, porque el Señor ha hecho la obra, nos ha traído de muerte a vida y somos conciudadanos de la familia de Dios, miembros de los santos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Cristo nos edifica. Cristo nos edifica. ¿Qué dice el versículo 20 y 21? Leamos. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No solo Cristo nos ha hecho familia, sino que Cristo nos edifica. Dicho de una manera más entendible, Cristo está levantando su iglesia día a día, momento a momento, segundo a segundo. Y lo que hace el apóstol Pablo aquí es llevarnos a una relación más profunda. Pablo pasa de la idea de familia a la idea de un edificio, de una construcción, de un templo. Y esto lo hace para explicar cómo los hijos de Dios, o los que son parte de la familia de Dios, están tan cercanos a Él. La imagen aquí es la iglesia como edificio, como construcción. Y la cercanía es
de forma directa, cercana. Cuando nos habla en términos de familia, estamos hablando de un asunto de relación. Pero ahora, como nos va a hablar de edificio, ¿de qué nos habla? Construcción, de fundamento. O sea, la iglesia es una familia, y en estos versículos 20 y 21, la iglesia ahora es un edificio, una construcción. Pregunta: ¿cuántos pisos tendrá la iglesia? Hay una forma de describir las grandes construcciones en el mundo. Se llaman los rascacielos. Y los rascacielos es porque ya su altura es muy elevada. La altura de la iglesia la vamos a encontrar en el capítulo 3. Por ahora, la iglesia es un edificio. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento. Es decir, que nosotros como iglesia debemos estar siendo edificados sobre un fundamento. En una edificación, el fundamento, ¿dónde va? ¿En dónde se pone el fundamento? Bueno, miremos esta construcción, este edificio. Las construcciones, probablemente en las esquinas y en sus partes más importantes, tienen algo que se llaman columnas. Pero esas columnas van con cierta profundidad. Y esas columnas llevan hierro y llevan algo que se llama concreto, y salen unas varillas que alcanzan una elevación, y sobre eso se fundamenta una construcción. La pregunta es: ¿alguien aquí ve eso que llamamos normalmente zapatas? ¿Alguien las ve? Pero están ahí. No las vemos, pero están ahí. La iglesia como edificio tiene un fundamento. ¿Y qué dice el apóstol que en referencia a cuál es el fundamento de la iglesia? ¿En qué se fundamenta la iglesia? ¿En qué se sustenta? ¿En qué se sostiene? ¿Qué dice el versículo 20? Edificado sobre el fundamento ¿de quiénes? De los apóstoles. ¿Y de quiénes más? Y los profetas. La iglesia como templo o edificio se fundamenta en los apóstoles y profetas. Esta expresión, apóstoles y profetas, describe la revelación divina, describe las escrituras. Cuando esta frase la encontramos diciendo que los apóstoles y profetas, se está refiriendo a la misma Biblia, la misma palabra de Dios. Tristemente, en nuestros días, muchos que asisten a la iglesia se fundamentan sobre otras cosas, se fundamentan sobre ideas humanas, sobre estrategias o sobre nuevas revelaciones. Y quiero decirles, amados hermanos, con bastante énfasis, querida iglesia, que el fundamento de la iglesia del Señor está sobre los apóstoles que están en este libro. En nuestros días, hace unos años atrás, surgió un movimiento que se llamó el movimiento apostólico y profético. Y este movimiento entonces comenzó a mostrar que ahora hay nuevos apóstoles y hay nuevos profetas. Y esto sí que es complicado, hermanos. Porque si Pablo dijo que era el último, ¿qué es el último? Él dice, yo como el último. ¿Y si es el último? La pregunta es, ¿habrá más o es el último?
Amén. Ahora, ¿qué es un profeta? Alguien que predica el evangelio es un profeta. Pero ya hay un fundamento, porque nosotros predicamos sobre ya este fundamento. No hay más fundamento, no hay más revelación. Miren, hermanos, alguien me preguntó en una ocasión: hermano, ¿usted cree en los apóstoles? Sí, los que están aquí: Pablo, Pedro, Mateo, Jacobo, Juan. Sí, en eso sí creo. ¿Y usted cree en los profetas? También creo en todos los profetas: Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos ellos. Yo creo en esos profetas. Pero si tú me predicas el evangelio, también tú eres un profeta para mí. Si me predicas el evangelio, la verdad bíblica, no que me vengas a decir cosas que a la verdad ni siquiera tienen sentido. Y ustedes pueden decir en esta mañana, amados hermanos, que ¿dónde dice eso? Lo dice la Escritura. Le dejo dos textos clásicos que hablan de lo que Pablo está diciendo: que la iglesia se fundamenta sobre los apóstoles, porque ellos recibieron de primera mano, de mano directa, la enseñanza del evangelio. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. ¿Conoce usted este texto? Todos lo conocemos en la iglesia. ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, la iglesia de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es útil. Ya está la revelación bíblica, está aquí. Ese es nuestro fundamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento son suficientes para la edificación de la iglesia. No se necesita más. Es más, los cristianos del primer siglo solo tenían el Antiguo Testamento y eso le era suficiente. A esto es que Pablo llama la Escritura. Toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Ese es nuestro fundamento. Pero otro texto lo encontramos en 2 de Pedro 1, 19 al 21. La segunda carta de Pedro nos hace un contraste entre lo falso y lo verdadero. A los hijos de Dios o a los creyentes se les dice estas palabras. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Léalo conmigo. Tenemos también, ¿qué tenemos? La palabra. ¿La palabra qué? ¿Cómo dicen sus Biblias? Tenemos también la palabra. ¿Sí tienen sus Biblias? ¿La palabra qué? Profética. Tenemos también la palabra profética, más segura, no segura, más segura. Se está refiriendo a la Escritura. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Y si esta es la palabra profética más segura, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo demás es inseguro, que todo lo demás no es digno de confianza, que todo lo demás nos da el derecho de dudar. Pero si vamos a la palabra profética más segura, entonces el apóstol Pedro nos dice: ustedes hacen bien. ¿Y por qué? Porque
si hacemos bien es porque estamos atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay gente que vive diciendo Dios me dijo. Hermano, cuando le salgan a usted con eso, comience a dudar. Comience a cuestionar. No es que Dios me dijo. Ay, ¿por qué no me dice a mí? Es lo que dice aquí el texto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? ¿De interpretación qué? Privada. O sea, esto no es exclusivo mío. La misma verdad que yo creo es la misma verdad que tú debes creer. Y si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu de Dios te conducirá hacia toda verdad y te librará del error. Y me librará del error, porque los hijos de Dios son traídos de oscuridad a luz, han sido traídos de muerte a vida. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo, y nos da su palabra. Así que ninguna interpretación aquí es de carácter privado. ¡Oh, no! La Escritura no es de interpretación privada. Así que cuando alguien le diga que Dios le dijo o que Dios me mandó decirle, ese es un falso maestro, es un falso, es un equívoco. No le crean. Pilas. Por eso estamos siendo instruidos. Por eso el apóstol dice que la iglesia o la congregación se fundamenta ¿sobre qué? Sobre una revelación que ya está dada, a la cual Juan nos dice que maldito todo aquel que le añade o le quita. Ya está, estúdiala, léela, medítala. Lo que dice el Salmo 1, medita en la ley del Señor. Lo que dice Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Este es nuestro fundamento. El fundamento de la iglesia no está en lo que piensa X o Y persona. No, el fundamento de la iglesia está sobre las sagradas Escrituras. El fundamento de la iglesia está sobre la Biblia. Esa es la norma de regla, fe y conducta para todos. Y todos somos todos. Ninguna interpretación aquí es de carácter privado. Y Pedro les dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, estos que escribieron la Biblia fueron inspirados. Y la palabra inspirar significa, es el vocablo griego teoneustos, que significa Dios soplando en ellos, Dios iluminándolos, Dios alumbrándolos, para que ellos cuando escriban lo que Dios quiere decir. Y esto nos lleva a también confiar en una doctrina que se llama la doctrina de la preservación de las Escrituras. De que aunque esta Biblia, la Reina Valera que usamos continuamente, tradicionalmente es una traducción confiable. Así que mis hermanos, ¿en dónde está su fundamento? ¿En dónde? ¿En dónde? En las Escrituras. En la palabra del Señor está aquí. Hay apóstoles, sí, están aquí y tienen nombre propio. Hay profetas, sí, están aquí y tienen nombre propio. Lo demás es chabacanería, hermanos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
profetas. Y se nos menciona que ese fundamento tiene una piedra. Y esa piedra es Cristo mismo, la piedra angular. Amados hermanos, la piedra angular era una piedra esquinera que iba allá en el fundamento y que daba alineación a una pared y alineación a otra pared, formando un ángulo de 90 grados. Esa piedra es Jesucristo. El fundamento de toda la iglesia está sobre una piedra, dice el apóstol Pablo, una piedra cuyo ángulo, la piedra del ángulo, quien es Jesucristo mismo. Esto es lo que llamamos una metáfora. A Cristo se le compara ilustrativamente como una piedra. Y es una piedra que sostenía, una piedra que alineaba, una piedra que ponía como la directriz. Y eso nos muestra que Cristo es el verdadero arquitecto. Cristo es quien alinea, Cristo es quien pone el fundamento, es Cristo quien pone la directriz. Era la piedra de referencia, era la piedra que hacía que tanto el muro en el sentido estuviera recto de esta manera y de esta manera también. Y es lo que dice Pablo, en quien el edificio va bien coordinado. En quien todo el edificio, ¿cómo va? Bien coordinado. A veces decimos, la iglesia no va bien. ¿Han escuchado eso? Pues eso es algo que a veces decimos que no debe ser. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la iglesia sí va bien. Porque la iglesia va bien porque quien la dirige, quien la alinea, quien la endereza, quien la cimienta, no es el pastor, no es el liderazgo. ¿Quién es? Jesús. De hecho, estaríamos en contradicción con lo que dice el versículo 21. Estaríamos en contravía de lo que dice el versículo 21. ¿Y qué dice el versículo 21? En quien todo el edificio o toda la iglesia, ¿cómo va? ¿Quién va coordinando? ¿Quién va guiando? El Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo va guiando y el Señor va coordinando, ¿quiénes somos nosotros para decir que la iglesia va mal? O que la iglesia está mal. No, la iglesia ¿cómo va? Bien. ¿Cómo va la congregación? Bien, porque va guiada por un arquitecto, el mejor de todos. En nuestro país a veces pasan cosas que uno dice, ¿cómo pueden pasar? Pero pasan en Colombia. Hace unos años atrás se cayó un puente vía Villavicencio, ¿lo recuerdan? ¿Y por qué se cayó el puente? ¿Qué pasó con el arquitecto, los ingenieros? ¿Cómo hicieron eso? No va bien, ¿cierto? Por allá en Medellín se cayó una construcción, un edificio. ¿Y por qué se cayó? Por lo mismo, no le echaron el material que correspondía, no pusieron los cimientos como eran. ¿Y qué pasó con la construcción? Ahora, si nuestro Señor Jesucristo es el arquitecto, es el ingeniero y es el constructor, pregunta, ¿la iglesia se caerá? ¿La iglesia se caerá como se caen los puentes? ¿O como se caen las estructuras? ¿O la iglesia permanecerá? ¿Qué dijo el Señor en Cesarea de Filipo? Le dijo a los discípulos, entre ellos Pedro y demás, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. Lo que estaba diciendo es, ni el mismo infierno puede con la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros nos atrevemos a decir, no, vamos mal? Es que no somos muchos. No, es que no se trata de ser muchos, se trata de ser de los que son, los genuinos y verdaderos. De eso se trata.
¿Cómo va la iglesia? Cuando le pregunten cómo va la iglesia, ¿cuál va a ser su respuesta? Bien. ¿Por qué? ¿Quién la coordina? Nuestro Cristo glorioso, nuestro Cristo bendito, nuestro Cristo amado es quien guía a la iglesia. Él es el fundamento, Él es la piedra, en Él se sostiene toda la iglesia y se sostendrá hasta el último día, en quien todo el edificio va bien coordinado. Amén. ¿Y cómo va este edificio? ¿Qué dice después de el edificio coordinado? ¿Va cómo? Creciendo. Oiga, la iglesia va creciendo. Este crecimiento a veces no lo vemos nosotros. ¿Quién lo ve? Dios. Él sí ve el crecimiento real de su iglesia. Tal vez en este lugar no lo estamos viendo, o puede que sí, pero hay otros lugares donde el Señor está añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos, y un día te los vas a encontrar allí en la morada celeste. Amén. Cristo es el arquitecto, el constructor. Así que, mis hermanos, la iglesia permanece estable porque está fundada sobre la revelación bíblica. La escritura se conserva. Por tanto, acercarse a Dios implica someterse a su palabra, creerla y vivirla conforme a ella, porque es allí donde Dios ha dado a conocer de manera clara y suficiente su voluntad. Creemos en la doctrina de la preservación de las escrituras. El profeta Isaías dijo allá en el capítulo 40, versículo 8, dijo: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Cristo nos hace familia, nos ha hecho familia, Cristo nos edifica. Y número 3, Cristo nos habita. Y cuando pensaba en este punto, ¿cómo así que Cristo nos habita? Sí, es lo que dice la Biblia. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es extraordinario, amados hermanos. En la antigüedad el Señor estuvo en un lugar que se llamaba el tabernáculo, en el último lugar que se llamaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca de Dios y nadie podía entrar ahí. Tiempo después el rey Salomón construye un templo, lo destruyen los babilonios. Y tiempo después lo reconstruye un hombre llamado Zorobabel. Lo destruyen los romanos. Y viene finalmente otro hombre, un pagano llamado Herodes, y levanta el último templo. Pero este último templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero, ¿qué es lo extraordinario aquí? Que ahora su iglesia, nosotros somos morada de Dios, somos templo de Dios. Y el apóstol Pablo eleva aquí nuestra comprensión a un punto muy alto, porque no solo somos ciudadanos del reino, no solo somos miembros de la familia de Dios, no solo estamos en construcción, sino que Dios habita en nosotros. O sea, Dios vive en nosotros. Dios vive en ti. Todo el tiempo. Cada momento de tu vida, aun cuando tú duermes, Dios está ahí contigo durmiendo. Cuando estás allí en casa, quizás en la cocina, quizás en tus quehaceres, en el trabajo, cuando vamos caminando, Dios está ahí conmigo, porque Dios mora contigo.
Dios está en ti, Dios está en mí. Y esto nos da algo indescriptible. El apóstol a los Corintios en su primera carta, capítulo 6, verso 19 dice: ustedes son templo del Espíritu Santo. Ustedes son templo del Dios vivo, del Dios verdadero. Y esto quiere decir que Dios no habita en estructuras físicas, sino que está en un pueblo redimido por la sangre del Cordero. Por eso la pregunta del apóstol a los Corintios es: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? La familia de Cristo, la iglesia, no es algo común, es un lugar donde Dios ha decidido manifestar su presencia. Porque la presencia de Él está en ti mismo. En cada uno de nosotros está Dios. Y Pablo aquí nos da un énfasis de que somos edificados. No dice fuisteis edificados, sino que es algo continuo, permanente. Somos edificados para ser morada de Dios. Y esa construcción o esa edificación se le van añadiendo elementos que la hacen más y más morada de Dios. ¿Cómo qué cosas? La santificación. ¿Cómo qué cosas? La devoción. ¿Cómo qué cosas? La familiaridad. ¿Cómo qué cosas? La relación. Santidad también implica una buena relación de hermanos. ¿Se imagina yo odiándolos a ustedes? No pudiera hablar de santidad. ¿Se imagina yo enemistado con ustedes? No podría hablar de santidad. Santidad implica tener una buena relación. Santidad implica hablar benignamente. Santidad implica compartir. Santidad implica escuchar. Santidad significa estar ahí con los hermanos. Amados hermanos, Pablo aquí nos pone un punto muy alto, demasiado alto. Por eso en el capítulo 4 nos dice que todos nosotros debemos ser edificados para ir yendo a la estatura, a la medida del varón perfecto. El versículo 20 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en Dios en el Espíritu. ¿Qué significa en términos prácticos? ¿Qué significa que crecemos juntamente o que somos edificados juntamente? Que tú me puedes edificar a mí. A veces dicen: pero yo qué le voy a hablar al pastor. Hermano, sí, usted me puede hablar a mí. Es más, y también le aconsejo que me visite. Puede venir a visitarme. No solo la visita es de aquí para allá, la visita también es de allá para acá. Mi casa es su casa. Le comparto de lo que haya, hermano. Puede venir a visitarme. Porque somos edificados juntamente. La edificación no es individual. En Dios las cosas son en grupo. Y eso el Antiguo Testamento nos lo muestra de manera tan clara. En un redil hay una oveja o hay varias ovejas. Varias, hartas, muchas. O sea que las ovejas de Cristo son muchas. Y están como juntas. Juntas. Recuerda lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno. Y si es bueno, es porque es que bueno.
Mirad cuán bueno. Mira al hermano que está a su lado y diga, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, agradable es habitar. ¿Qué significa habitar? La pregunta es algo que tenemos que trabajar y perdonen la cuña del retiro, la relación de iglesia. Dice habitar juntos. Lastimosamente a veces no sabemos dónde viven los hermanos. Ustedes pueden también ir y visitarse entre sí. Eso hacía la iglesia al comienzo. Se visitaban entre sí juntos, oraban juntos, compartían el pan juntos en el templo y por las casas, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El salmista estaba diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, o sea, en acuerdo. Allí está la unidad. Allí Dios envía bendición y Dios envía vida eterna. Esta verdad alcanza su momento cúspide. Somos morada de Dios. Amén. Y esto es profundamente teológico y al mismo tiempo glorioso. Porque el mismo Dios que habitaba en el tabernáculo, el mismo Dios al cual se le hizo un templo, a ese mismo Dios, o ese mismo Dios mejor, está hoy en nosotros, con nosotros y por nosotros. ¿Qué le parece? Ese mismo Dios está con nosotros. Juan 14:23. El apóstol Juan escribió esto. Dice Juan, escúchalo bien, dice: el que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es extraordinario, hermanos. Otra vez. El que me ama, o sea, el que ama a Cristo, mi Padre le amará. ¿Y por qué? ¿Quién es el amado del Padre? Su Hijo Jesús. Amén. El amado del Padre es su Hijo Jesús. De hecho, Él dijo allí en Mateo 3, en el bautismo: este es mi Hijo amado. Y Juan dice: el que me ama, mi Padre le amará. O sea, tú amas a Cristo, y porque tú amas a Cristo, el Padre te ama a ti. Y no solo te ama el Padre, sino que el Padre y yo haremos morada contigo. Es maravilloso. O sea, se lo voy a decir en términos coloquiales: Dios el Padre, Dios el Hijo se vienen a vivir conmigo. ¿Soy más claro? Le repito: Dios el Padre y Dios el Hijo se vienen a vivir conmigo. Es lo que está diciendo el texto. Haremos morada conmigo. La presencia de Dios no está limitada a un lugar, sino que reside en aquellos que están en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo nos dice al cierre de este capítulo 2 de Efesios. ¿Cómo termina esto, hermanos? Bien, porque este pueblo, esta iglesia o esta congregación es morada de Dios. ¿Y por qué es morada de Dios? Porque aquí hay hijos de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermanos, de manera práctica? Dios no solo te salvó para sacarte del mundo, sino para habitar contigo. Maravilloso. O sea, Dios te salvó desde antes de la fundación del mundo con una única intención, con un único propósito. ¿Sabe para qué Dios te escogió? Para vivir contigo.
¿Sí? ¿Está claro? Para eso te escogió Dios. A mí, sí, a ti. Dios te escogió porque Dios, por ese beneplácito de Él, quiso vivir contigo y no con todo su pueblo, con los que Él llamó para sí. Vosotros sois templos de Dios viviente. Para eso vino Cristo, para eso murió Cristo, para que el Padre, el Hijo o el Dios Trino viva contigo y viva contigo por la eternidad. Amén. Así termina Pablo a los Efesios. O sea, cuando nos muestra que de los dos pueblos hizo uno, tanto judíos como gentiles. ¿Para qué los escogió? ¿Para qué los llamó? ¿Para qué los sacó de tinieblas? Para vivir con ellos y estar con ellos para siempre. Para siempre. O sea, esta es mi familia, ustedes son mi familia y yo voy a estar con ustedes siempre y ustedes van a estar conmigo y donde yo esté, ustedes también están. Para eso nos llamó. Pero así como Dios ha llamado a unos, hay otros que no los ha llamado y nunca los va a llamar. Porque la Biblia me habla claramente de la doctrina de la elección de Dios. Efesios 1:4, Romanos, Tesalonicenses, Tito, Corintios, Gálatas. Todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos hablan de la elección de Dios. Incondicional y soberano. Ahora, ponte a pensar algo. Si Dios te llamó a ti y a otros no los llama y no los llamará, ¿no crees que eso es un motivo grande para cerrar nuestros ojos en esta mañana y decir gracias, Señor? Porque aunque no lo merecía, o alguien lo merecía, o alguien tiene méritos aquí para que Dios lo llamara a vivir con Él. No, nada. Esto ha sido y será siempre de pura gracia, por gracia, nada más que por gracia. Entonces eso nos da motivos para seguir viviendo para Él y seguir siendo edificados y construidos. Segunda aplicación y última: este lugar, la iglesia, no es estas paredes. La iglesia somos ustedes y somos nosotros. Todos nosotros somos la iglesia. ¿Y para qué estamos? Para vivir como familia. Tú eres mi familia, yo soy tu familia, somos familiares los unos de los otros. ¿Y qué hacen las familias? ¿A qué se dedican? Entonces se cuidan, se llaman, están pendientes. ¿Qué más hacen las familias? Hacen asados. ¿Qué más hacen las familias? Se cuentan las cosas. Sí. Bueno, hermanos. Exacto, se apoyan. Bueno, pero esta familia hace otras cosas. Oran los unos por los otros. Se escuchan, se visitan, se llevan, se traen, se ayudan. Porque somos miembros de la familia del Señor. Amén. ¿Quiere ponerse en pie y oramos al Señor esta mañana?